situación sanitaria de nuestro país, 2 o 3 puntos para estar marcando. Lo decíamos, estamos muy cerca de septiembre. En septiembre la posibilidad de regresar a la presencialidad plena en todas las escuelas de nuestro país, obviamente evaluando las condiciones, el regreso del público a los escenarios deportivos, por ejemplo, con una prueba piloto. Se va a votar el 12 de septiembre y con números que, al menos en el día de ayer, ha sido muy bajo, ¿no? Afortunadamente. Germán Ambach está con nosotros, infectólogo, consultor y asesor del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariano. Bien, bueno, es un placer, como siempre. Muchas gracias por atendernos. La consulta es, estamos ante flexibilizaciones importantes, ¿y qué pasa con la variante Delta allí? ¿La podremos contener con la vacunación, con el barbijo, con el cuidado, como indican algunos, o nos vamos a afrontar a crecimientos de casos? Bueno, hasta ayer se habían encontrado 78 casos, la mayoría relacionados, entre el primer caso 0 y después apareció otro viajero con casos relacionados, pero hay unos pocos casos que aún no se puede encontrar en nexo epidemiológico, o sea que esté relacionado con algún otro viajero. En la medida, teniendo en cuenta de que la variante Delta es mucho más contagiosa, prácticamente un 60% más contagiosa. Esto quiere decir que si 4 de una variante Manaus, 4 contagian 8, en este caso 4 van a contagiar quizás 12, vale decir, es mucho más contagioso, pero no cambia el porcentaje de mortalidad. Bien. O sea, en este sentido es igual. Ahora bien, si manejamos, como siempre, encontrando el caso 0, el caso índice, aislando los casos que están contagiados, en este momento donde todavía no hay una gran cantidad de casos, y si la población no se relaja con todas estas medidas de liberación un poco de las restricciones, mantenemos el distanciamiento, seguimos usando el barbijo, para decir, participando nosotros con esta simple medida, creo que podemos controlar la situación. Va a haber muchos más casos, pero podemos controlarla. Esto por un lado. Pero por otro lado, necesitamos de que la mayor cantidad de personas tengan las 2 dosis de vacuna. Bien. Esto también es un elemento de contención. Vale decir que las 2 medidas necesitamos manejarlas bien a los fines de ir conteniendo lo que podría llamarse quizá una tercera ola. Tengamos en cuenta que en el mundo ocurrió esto, y nosotros hemos aprendido porque ellos lo tuvieron primero. O sea que si estamos preparados con estas 2 simples medidas podemos manejar bastante bien este ingreso ya de la variante Delta. Doctor, y le voy a preguntar sobre el tema del regreso a la presencialidad plena. Mucho se habla, mucho se debate. Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo actúa la variante Delta en los más jóvenes? Y esto es a la pregunta porque muchos de los jóvenes, la gran mayoría, no ha sido vacunado ni siquiera con una dosis. Allí hay que hacer hincapié, ¿hay que vacunar a los jóvenes? Hay que vacunar a los jóvenes, hay que vacunar, o sea, hay que completar primero el esquema con 2 dosis, y los que tienen primer dosis se deben vacunar, deben ir a vacunarse, porque esta es la única forma que va a ayudar al ingreso de esta variante, porque hoy es la variante Delta y mañana puede llegar a ser otra variante. ¿Y en el mundo la variante Delta ha contagiado a los jóvenes? ¿Ha estado presente? En el mundo contagió en principio gente más grande y después contagia a la gente joven. Sí. Y con respecto a la tercera dosis, a un refuerzo, al menos a algún grupo, ¿hay que contemplarlo? Bueno, se está debatiendo hoy por hoy, ¿no? La ministra por ahí se mostró... Lo que pasa es que hoy estamos debatiendo terminar con la segunda dosis. Está bien. Para nosotros es fundamental esto. Y después veremos, ocurrió en los otros países del mundo de que se están colocando ya tercera dosis.
y a gente que esté entre los 40 y 60 años. Ya se está colocando tercera dosis, para decir gente que trabaja, para decir trabajadores. Exactamente. Esto es, a ver, porque uno cree, y para usar un término muy poco, si se quiere, dentro de lo sanitario, como que le van corriendo el arco, ¿no? Porque era una dosis, son 2 dosis, es la delta, es la tercera dosis. Digamos, parece una historia de nunca acabar. Bueno, ¿es así la pandemia? ¿No la hemos vivido nunca? ¿Se vive de esta manera? No es que sea la pandemia, es que es una enfermedad nueva, es una vacuna nueva. Creo que va a tener que pasar a ser, cuando esté en calendario, Pfizer ya está aprobada definitivamente como para que pueda entrar en calendario, y tendrá que pasar a ser una vacuna anual. Estos meses nos sirven para ir controlando los títulos de anticuerpos, si es que van descendiendo después de los 6, después de los 8 meses, con cada una de las vacunas, y esto es lo que nos va a definir la tercera dosis, sin lugar a duda. En otros países ya vieron una caída de los anticuerpos y por eso están colocando esta tercera dosis. ¿Qué significa que se sigan contagiando los vacunados? ¿Que no vamos a terminar con la enfermedad? ¿Que falta mucho? Bueno, la enfermedad en algún momento va a pasar a ser una enfermedad endémica. Una vez que tengamos toda esta inmunidad de rebaño, la enfermedad pasa a ser endémica, quiere decir de que vino para quedarse. Y que en algún momento del año pueden aparecer casos, como ocurre con la gripe todos los años. Años hay más casos, otros años hay menos casos, pero uno apela a que todos los años nos vacunemos. Entonces va a pasar a ser una enfermedad, digamos, de las que llamamos transmisibles, y que si la población está vacunada, la enfermedad va a ir quedando ahí hasta que en algún momento controlemos definitivamente y desaparezca. La enfermedad llegó para quedarse y la vida que teníamos va a cambiar. No sé si va a cambiar tanto. Yo creo que al principio hablábamos de educación. Veamos de que el uso del barbijo simplemente no ha sido útil para esto, pero ha sido útil para contrarrestar otras enfermedades. Por ejemplo, gripe, hemos visto muy poco. Hemos visto quizás aparición o crecimiento de virus sincitial respiratorio, que hacía algunos años estaba en un índice menor, ha crecido un poco. Ahora hay mucha gente que está en este momento con un cuadro congestivo, de rinitis, ligero dolor de garganta, y no ha sido COVID, ha sido otro virus, pero el barbijo sirve para esto. Doctor Germán Ambach, muchísimas gracias como siempre, muy gentil para con Telediario Federal. Es un placer. Bueno, gracias a ustedes, Mariano, un saludo y hasta siempre. Hasta luego.